Y arrancamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el análisis de la convergencia de los resultados y cómo eso, digamos, impacta en el conocimiento de la precisión del resultado. Eh, digamos, cuando uno hace un análisis por elemento finito, lo que sabe es que en la medida que utilizo elementos de tamaño más chiquito, la solución, por ser convergente, se debería aproximar cada vez más a la solución exacta. Entonces, fíjense lo que pasa en este modelo, que está con una fuerza de corte acá, y se producen las tensiones máximas, se producen en la unión entre los dos cilindros, ¿eh? Y los dos tienen graficado las tensiones con la misma escala. Pero fíjense que acá la tensión llegará al color naranja, y lo que corresponde es que cuando yo tengo mucha variación de colores, conviene refinar la malla en esa zona. ¿Qué quiere decir refinar? Disponer mayor cantidad de elementos. Esto no se hace a mano, obviamente. Esto se utilizan malladores que generan la malla de manera automática. Y uno sí tiene formas de indicarle en qué regiones quiere más densidad de elementos que en otras. Ahora, fíjense, yo le di más densidad de elementos acá, y ¿qué pasó con los resultados? De repente se tornaron rojo más elevados. Quiere decir que estos valores todavía no estaban cerca de los exactos, porque los exactos son, digamos, como estos son más cercanos a lo exacto, puedo asumir que estos valores rojos están más cerca del valor verdadero que en la malla gruesa. Se le llama gruesa cuando los elementos tienen tamaño grande, fina cuando los elementos tienen tamaño más chico, ¿no? Entonces, y acá una cosa que es importante destacar es que en general las mallas gruesas son mucho más rígidas que las mallas finas, o sea, les cuesta más deformarse, y como son más rígidas para deformarse, las tensiones son más bajas que las reales. Entonces, siempre estamos, prácticamente siempre, del lado de la inseguridad. O sea, ¿por qué? Porque los resultados que obtenemos son menores que los reales. El tema es cuánto menor. Si es un poco menor y estamos dentro de cierta tolerancia, 1%, por decir así, es totalmente aceptable, pero tener un error de 5%, 10% ya genera cierto temor, y ya cuando entramos en errores del 40%, ya ahí estamos en zona roja, ¿no? Entonces, la idea es que el usuario no use el programa de elementos finitos como una caja negra, porque en general hacen este análisis y paran. Les digo, esto es muy usual en la práctica, de no hacer esto. Entonces, y dicen, ¿cuál es el valor máximo? El color naranja. Si veo acá, 1,41. Y en la realidad tiene 1,70, no tiene 1,40. Entonces, ese error, dependiendo del problema, puede ser más grande. Y podemos estar, de hecho, hay casos de estructuras que fallaron porque las tensiones fueron mucho menores de las que existían. Plataforma de petróleo, una plataforma en el Mar del Norte a principios de los 90 que se cayó por un problema de corte, que estaba un error del 60% por la malla. O sea, la malla estaba mal hecha. Y le echaban la culpa al programa, y el programa no es, en ese caso, el culpable. El culpable es el ingeniero. O sea, tenía que haber puesto una malla adecuada. De vuelta, es una computadora, es un programa, es una herramienta. ¿Quién es el responsable de la precisión de la herramienta? El ingeniero. No va a ser ni el dueño del programa, ni otra persona de la empresa. El que usa el programa, ese es el que tiene que hacerse cargo de la precisión de los resultados. Entonces, un poco lo que vamos a avanzar es a evaluar precisión de resultados. Una cosa que hay que entender, pero esto lo van a ver fácil, o sea que hay, hay casos donde, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo pongo una fuerza puntual? ¿Cuánto valen las tensiones debajo de la fuerza puntual? Valen infinito.
¿Y eso es cierto? No, no es cierto en la realidad. ¿Y por qué viene? Y porque hubo un error, no es un error, pero como si yo modelo la fuerza, como si estuviera concentrada en un punto, es un problema de modelado. Entonces, lo mismo pasa con, por ejemplo, los ángulos agudos, ¿no? No agudos, sino estos abiertos, donde en estos casos se produce una concentración de tensiones en este filo, que este filo en realidad es una idealización, porque en la realidad siempre lo voy a tener el borde redondeado. Si yo dejo el filo así, y voy a ir refinando la malla en el filo, lo que va a pasar es que las tensiones acá son infinitas. Entonces, cada vez que refino la malla voy a obtener tensiones cada vez más alta, más alta, más alta, y no va a converger a un valor, sino que cada vez los valores van a ser más altos porque se van a acercar infinito. Entonces, porque este problema tiene una solución de en que las tensiones valen infinito. ¿Y eso es cierto? No, es mentira. ¿Por qué? Porque hubo un problema, un error en el modelado. Entonces, la forma correcta de modelar esto es corregir este borde con un redondeo. Al poner el redondeo, las tensiones acá aumentan, pero se mantienen finitas, ¿no? Entonces, vamos a suponer lo que quiere decir que ustedes todo esto ya lo tienen controlado, o sea que saben dónde hay concentración de tensiones, lo han redondeado y vamos a ver qué pasa a chequear la calidad de los resultados. Entonces, elementos finitos trabaja con aproximando por interpolación de los valores en los extremos, en los nodos, por polinomios. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un problema en una dimensión, una barra que tiene un desplazamiento en un extremo, un desplazamiento, esto por ejemplo axial en el otro, el desplazamiento varía en forma lineal y en un elemento, y las deformaciones, que son las derivadas de los desplazamientos, como los desplazamientos fueron aproximados por una variación lineal, la derivada de una función lineal es una constante. Esto significa que una aproximación lineal de desplazamientos de elementos finitos me da una aproximación constante de las deformaciones. Como por las ecuaciones constitutivas las tensiones son proporcionales a las deformaciones, las tensiones también van a ser uniformes, ¿no? Entonces, en la realidad, las tensiones son variables, ¿no? Entonces, lo que se puede demostrar de la teoría es que si bien el elemento tiene un valor constante, igual en todos los puntos, hay puntos del elemento donde ese valor constante coincide con el valor exacto. Fíjense que si yo tomo todos los puntos, analizo cada punto del elemento, todos van a tener valor rojo. Ahora, justo en el centroide, el punto medio, ahí coincide con el valor exacto que es la curva verde. En general no va a coincidir exactamente, pero va a ser el valor que va a tener uno de los valores más aproximados al valor exacto. Y se dice que son puntos de superconvergencia, o sea, ¿por qué? Porque en el punto medio se obtienen valores de tensión y de deformación mucho más precisos que en otros puntos del elemento, ¿no? Porque justo en este punto es donde está más cerca de la solución exacta. Entonces, eh, ¿qué hacen los programas de elementos finitos? Calculan valores en el centroide de los elementos y con esos valores interpolan y obtienen valores en los lados, en los nodos de los elementos, ¿no? O sea, en los puntos de unión entre un elemento y otro. O sea, él dice, para este elemento el valor más exacto sería este acá en el centroide, digamos epsilon H2, acá el epsilon H1, y en el valor medio toma el promedio de estos dos, que sería la recta. Entonces, si hago todo este proceso para todos los valores en todos los nodos, voy a tener valores nodales
promediados. Como estos son superconvergentes, la interpolación de valores superconvergentes es también superconvergente. Quiere decir que superconvergente quiere decir que son más precisos que los valores de elemento finito usual, ¿no? Entonces, voy a tener, si yo ahora pongo en cada nodo uno de estos valores promediados y hago una interpolación lineal, ya no voy a tener esta interpolación en escalera de las deformaciones, sino que voy a tener una función continua. Y esta función continua no solamente que es continua, sino que es mucho más cercana al valor exacto que la verdadera deformación de elemento finito, que es en escalón. Entonces, los programas hoy muestran estas curvas verdes, no muestran la roja. ¿Y por qué sería importante que me muestren los valores rojos? Porque el salto del escalón entre un elemento y el otro es un indicador del error que estoy teniendo en esa región. O sea, en general no son admisibles errores grandes entre elementos, porque el salto grande entre elementos es un indicador de que le está faltando precisión a la solución. Si yo miro una solución que no tiene salto, no tengo forma de imaginarme cómo es el error. Entonces, ¿qué es lo que hacen los programas? Este es el Abacus, por ejemplo. Muestran lo que se llaman resultados promediados. ABG significa promediado, y si yo promedio los resultados a un 100%, significa que estoy haciendo el proceso de promediado que indiqué acá, ¿no es cierto? Entonces que me da una variación continua de las tensiones y las deformaciones. Fíjense, y si hago 0% de promedio, voy a tener un valor por elemento, ¿no es cierto? Entonces tengo, como es en escalera, tengo un valor constante. Entonces, como dije recién, el error, el indicador de si la solución está buena o está mala, es el salto entre elementos. Entonces, esto generalmente no lo muestra nadie y es un indicador de la calidad de esta solución. Fíjense, ahora voy a mostrar el trabajo práctico que hay que resolver. El valor exacto en este punto es 3.6 y esto tiene 3.3, o sea, no llega a ese valor. Y sin embargo muestra una variación continua de, de las deformaciones porque se hace a propósito, ¿no es cierto? Digamos, que esta distribución de tensiones es mucho más parecida a la exacta que esta otra, que digamos no tiene forma de nada, pero que esta sea más parecida que la exacta no significa que sea más precisa. O sea, lo que me va a dar la precisión de esta es estos saltos. O sea, y acá, ¿qué es lo que espero? Que entre dos elementos adyacentes no tenga una diferencia de color que vaya fuera de digamos, por ejemplo, mira, acá tengo rojo y acá tengo verde. El rojo está en el extremo de la escala y el verde está en el medio. Me faltan todos los valores intermedios. Lo mismo acá tengo una variación entre naranja, azul, naranja, rojo, verde, que están valores que están por arriba y por el medio. Entonces esto es inadmisible. Lo que uno debería esperar es como acá en esta zona más relajada, ve que tiene valores celeste, verde, verde oscuro, o sea que va variando gradualmente la escala. Esta zona está bien, pero esta zona no está bien, ¿no? Entonces, es muy importante acostumbrarse a ver este, los valores sin este promediado. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Bueno, entonces vamos a entrar, nos queda poco tiempo, ya directamente con el trabajo práctico. Voy a parar acá de grabar.